En este ejercicio nos piden calcular si es posible el siguiente límite que, como pueden ver, involucra sumas aquí, sumatorias. Entonces, para poder estudiar este límite que está aquí, lo ideal sería poder identificar alguna sumatoria que sea conocida, alguna como las que se hayan estudiado en las clases, y tratar de reescribir este límite de esa manera para poder saber si se acerca esto a algún valor a medida que n crece hasta infinito. En primer lugar, si nos fijamos solamente en el numerador, podemos ver que aquí tenemos la suma de los primeros n números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etcétera, hasta n. Por lo tanto, si solo nos centramos en el numerador, podemos ver que a medida de que n tiende a infinito, la cantidad de sumandos que va a aparecer aquí en el numerador va a ir aumentando y tiende a infinito. ¿Ok? Y como solamente estamos sumando números que son positivos, podemos darnos cuenta que mientras más grande es el valor de n en los naturales, el numerador tiende a infinito. Por otro lado, en el denominador también tenemos sumas, ¿ya? Aparecen muchos términos aquí. Todos los numeradores de estas fracciones son n cuadrado y los denominadores podemos ver que son potencias de 2. Y bueno, también ocurre que a medida que n tiende a infinito, la cantidad de sumandos que aparece en el denominador también va creciendo a infinito, van aumentando cada vez más. Y también al ir sumando solamente números positivos, podemos ver que el denominador también tiende a infinito. Entonces acá tenemos un límite que tiene o presenta una forma indeterminada. Y en este caso, la forma indeterminada es del tipo cero, perdón, infinito dividido por infinito. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner entre comillas porque en realidad esto es una notación que lo que está indicando es que tenemos el límite de una fracción donde el numerador tiene infinito y el denominador también. Cuando tenemos una forma indeterminada, en realidad hay una incertidumbre, no sabemos qué está ocurriendo con el límite, no sabemos si la sucesión converge o no a un número real. Entonces lo que uno hace es trabajar la expresión que aquí aparece para poder estudiarla de otra manera y analizar así su convergencia. Cuando nos aparezcan sumatorias en este tipo de límites, lo más conveniente es tratar de hacer aparecer o identificar, mejor dicho, límites que sean conocidos. Y podemos ver en primer lugar que la sumatoria que aparece en el numerador es una sumatoria conocida, que corresponde a la suma de los primeros n términos. La podemos escribir así, como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k. O sea, esta sumatoria que está aquí escrita, con el símbolo de sumatoria, está representando la suma que está escrita arriba. Y esta suma es conocida. ¿Sí? Voy a anotar aquí al lado el recuerdo de esta suma conocida. La suma desde k igual 1 hasta n de k es siempre n por n más 1 sobre 2. Por lo tanto, en esta parte de aquí, en la próxima línea, yo voy a poder reemplazar este resultado, que es una expresión explícita en términos de n. Por otro lado, si nos vamos al denominador, podemos ver que en el denominador hay un factor común. Todos los numeradores son n cuadrado, entonces podría intentar factorizar por n cuadrado. Entonces factorizamos por n cuadrado, para obtener el primer sumando hay que multiplicar por 1, para obtener el segundo sumando hay que multiplicar por 1/2, para obtener el tercer sumando el n cuadrado debe multiplicar a 1/4, para obtener el cuarto término el n cuadrado debe multiplicarse por 1/8, y así seguimos sucesivamente hasta llegar al último término, el n cuadrado. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo para obtener el último sumando la última fracción? Hay que multiplicarlo por 1 sobre 2 elevado a n. Y ahí tenemos la factorización. La idea, como os digo, es hacer aparecer aquí una sumatoria que sea conocida. Y vamos a continuar en la próxima línea, nuestro límite. Entonces aquí va a quedar límite cuando n tiende a infinito. Y en el numerador, como ya tenemos una suma conocida,
vamos a sustituir el resultado. El resultado es esta fórmula que no necesita deducir, la puede aplicar directamente, es n por n más 1 sobre 2. Y por otro lado, en el denominador, vamos a continuar reescribiendo esto de una manera conveniente. El 1 lo podemos escribir como una potencia de base 1 medio, como 1 medio elevado a 0. El 1 medio se puede escribir como 1 medio elevado a 1. El 1 cuarto es lo mismo que escribir 1 medio al cuadrado. El término 1 octavo se puede escribir como 1 sobre 2 al cubo. Y así sucesivamente hasta llegar al último término, que es 1 sobre 2 elevado a n, que se puede escribir como 1 medio elevado a n. De esta manera, podemos ver que la sumatoria que tenemos acá es una suma de potencias de 1 medio. Y todas estas potencias, lo único que va cambiando es el exponente. Primero tengo exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3, hasta el exponente n. Así que eso es lo que va variando, entonces ahí vamos a tener que colocar nuestro índice cuando escribamos esto como una sumatoria. En la próxima línea lo haré, voy a escribir acá el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a repetir en el numerador la fórmula que teníamos, n por n más 1 sobre 2, y en el caso del denominador, vamos a escribir esto como una sumatoria. Voy a dejarlo como n cuadrado por la sumatoria. Entonces, todo esto que está entre estos paréntesis cuadrados que están aquí, corresponde a la sumatoria de potencias de 1 medio. Así que lo puedo escribir así, como 1 medio elevado a k. Eso es lo que estamos sumando. Donde k es el exponente, y como podemos ver, nuestro exponente comienza desde k igual 0, así que nuestra suma parte desde 0 y llega hasta cuando el exponente vale n. Así que nuestra suma es hasta n. Y esta sumatoria que está puesta aquí es conocida, esta suma. Esta suma de aquí se conoce como suma geométrica. Entonces vamos a anotar aquí el recuerdo de la suma geométrica. Las sumas geométricas son todas aquellas donde son potencias de un número, ese número no cambia, en este caso es siempre un medio, y lo único que va cambiando es el exponente. Se entiende por suma geométrica a cualquier suma de este tipo, y este k puede comenzar desde cualquier número natural a hasta otro número natural b. ¿Ya? Esa es la fórmula general. Pueden ver que en algunas partes está escrita esta fórmula con k comenzando desde 0 o desde 1, pero aquí yo voy a dar la fórmula general porque nuestra suma geométrica no siempre va a partir desde 0 o desde 1, sino que puede partir desde cualquier número natural. Así que en este caso, la fórmula es r, y r es el nombre que recibe la razón, elevado al límite superior de la sumatoria, más 1, menos r elevado al límite inferior de la sumatoria, dividido por r menos 1. Esta fórmula la podemos ocupar siempre y cuando r sea distinto de 1, a y b tienen que ser números naturales, y además, para que esta sumatoria tenga sentido, a tiene que ser menor o igual que b. O sea, el menor valor que toma k tiene que ser un valor menor o igual que el máximo valor que toma el índice k. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ocupar esta fórmula de la suma geométrica para este caso que tenemos acá. Entonces aquí la vamos a ocupar considerando nuestro a, que es 0 en este caso, el límite inferior, el límite superior, que es n, entonces b va a ser n, y nuestro r es la base de la potencia, que en este caso es 1 medio. Entonces, para esos tres valores, vamos a ocupar la fórmula que está aquí para calcular nuestra sumatoria. Y al final vamos a calcular el límite. Así que voy a continuar en, en una nueva página para poder continuar con el desarrollo.
Así que haremos la sustitución correspondiente con la fórmula. Nos va a quedar aquí lo siguiente. Límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué cosa? Podemos ver que aquí arriba, esta expresión n por n más 1 sobre 2, ¿ya? Como está el denominador 2 aquí, lo podemos escribir en el denominador de la fracción principal. Así que para que no aparezcan tantos numeradores y denominadores dentro de la expresión del límite. Entonces, podemos escribirlo así, n por n más 1 sobre 2, agregamos el n cuadrado que está aquí, y tengo que poner el resultado de la fórmula de esta suma geométrica. Entonces, vamos a abrir aquí un corchete y vamos a ocupar esta fórmula que está aquí para a igual 0, b igual n y r igual a un medio. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar r, que es un medio, elevado a b más 1, pero el b es n, así que va a quedar n más 1, menos el r, que es un medio, elevado a, que en este caso a es 0. Todo esto va dividido por r, que es un medio, menos 1. Y esa es la fórmula de la suma geométrica aplicada a este caso particular. Y ahora tenemos que trabajar esta expresión para poder calcular el valor del límite. Para ello, entonces, vamos a continuar. Si se fijan, acá tenemos un término que se cancela. Puedo cancelar este n que está aquí con el cuadrado, para que la expresión quede más simple. Y entonces nos va a quedar el límite, cuando n tiende a infinito, nos va a quedar arriba n más 1 sobre 2 por n solamente, ya que el exponente 2 se canceló, y en la fórmula de la suma geométrica hay cosas que podemos calcular aquí. Un medio elevado a n más 1 es un medio elevado a n por un medio, menos un medio elevado a 0 es 1, y un medio menos 1 es menos un medio. ¿Ok? Y vamos a continuar aquí al lado con el desarrollo del ejercicio, y nos va a quedar que nuestro límite, cuando n tiende a infinito, va a ser n más 1 sobre 2 por n, y aquí dentro de la fórmula de la suma geométrica podemos mantener el 1 medio elevado a n por 1 medio menos 1. Sin embargo, aquí estoy dividiendo por menos 1 medio. Entonces, dividir por menos 1 medio es lo mismo que multiplicar por menos 2. Entonces lo podemos dejar así escrito, por menos 2. Y aquí voy a arreglar el paréntesis. Y nos ha quedado de esa forma el límite. La idea es tratar de reducir las expresiones lo más que se pueda para poder estudiar la convergencia. Y por supuesto que en este paso yo puedo multiplicar aquí este 2 por ese menos 2, nos va a dar menos 4. Así que podemos escribir esto como límite, cuando n tiende a infinito, de lo siguiente. N más 1 en el numerador dividido por 2 por menos 2, que es menos 4, por n, por 1 medio elevado a n, por 1 medio menos 1. ¿Ok? Esto que está aquí lo vamos a quitar porque ya no lo necesitamos para nuestro desarrollo. Y la idea ahora es analizar el valor del límite, conocer cuánto vale. Y para eso tenemos que darnos cuenta de que aquí han aparecido límites que son conocidos. Pero para poder evidenciarlos de manera más clara, vamos a ordenar un poquito los términos de, este, de esta expresión que aquí aparece. En primer lugar, podemos escribir aquí el límite cuando n tiende a infinito. Este menos 4 que está en el denominador y está multiplicando, lo podemos dejar aislado como un menos un cuarto. ¿Ok? Luego, podemos agrupar estos términos que están aquí. Puedo agrupar el n más 1 sobre n.
y los puedo escribir así, n más 1 sobre n. Y además, este término que está aquí de color rosado, que está en el denominador, lo puedo reescribir como 1 sobre un medio elevado a n por un medio menos 1. Este término que está aquí. ¿Ok? Y ahora podemos concluir porque han aparecido límites conocidos. Vamos a aplicar el teorema de álgebra de límites aquí, en este paso para poder concluir. En primer lugar, ¿qué tenemos? Tengo esta sucesión, menos un cuarto, que está multiplicando. Como es una sucesión constante, el límite de una constante es la misma constante. Así que ese límite va a ser menos un cuarto. Y el teorema de álgebra de límites dice que los valores de los límites de todas las sucesiones que aquí aparecen por separado respetan las operaciones que están haciendo aquellas sucesiones. Entonces, el menos un cuarto está multiplicando, así que esto va a multiplicar al valor del límite de esta sucesión que está aquí, la n más 1 sobre n. Ahora, observación, ¿cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n? Simplemente puedo separar. El n divide al n de arriba, va a quedar 1 más 1 sobre n. Y ahí ha aparecido algo conocido porque sabemos que 1 sobre n tiende a 0 y 1 es una constante, así que el límite es 1. Así que aquí nos queda 1 y esto multiplica al valor del límite que está en este lugar de aquí. Aquí también vamos a ocupar álgebra de límites y aquí también aparece un límite conocido. Recordemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de cualquier potencia r elevado a n, eso es 0, siempre y cuando r esté entre menos 1 y 1. Y en este caso yo tengo un medio elevado a n, ese es nuestro r, y ese límite vale 0, ya que r es un medio y cumple con la condición de que un medio está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Así que este límite que está aquí, de esta expresión que está aquí, esto que está aquí, tiende a 0. El 1 medio es una constante, así que todo esto tiende a 0. Menos 1, que está aquí, que también es constante, tiende a menos 1. Así que el denominador tiende a menos 1 y el numerador, que es constante igual 1, su límite es la misma constante. Por lo tanto, el resultado final del límite, al multiplicar todo esto, menos un cuarto por 1 por menos 1, esto nos va a dar el valor final, que es un cuarto. Por lo tanto, la sucesión que está aquí presente con estos puntos suspensivos y estas sumatorias es una sucesión convergente y el valor de su límite es un cuarto. Y con esto finalizamos el desarrollo.